Ya pasaron más de 10 años desde el primer libro de YouTuber, en donde lanzaron desde libros de física teórica, guías de cómo triunfar en YouTube y hasta chupa el perro de Hola soy Germán. Y a pesar de que ha pasado todo este tiempo, si hay un discurso que ha sobrevivido a lo largo de todos estos años, es que los libros de YouTubers son basura. Y no es como que esta sea una idea que haya salido de ninguna parte, pero dentro de todos estos libros, si esta es la gran pila de libros de YouTubers, esta otra es la pila de cómics de YouTubers. Y después de 10 años, ¿no debería ser una pila mucho más grande? Libros seguro se te vienen un montón a la cabeza, pero ¿cuántos cómics de YouTubers hay allá afuera? Esa pregunta se convirtió en mi obsesión a lo largo de todo el último año. Y luego de contactar con YouTubers de distintos países, logré llegar a El Chucho Calderón, YouTuber del canal La Zona Cero. Y con él logré llegar a una respuesta de por qué hay tan pocos cómics de YouTubers. No solo me terminé leyendo todos los cómics de YouTubers que pude, sino que realizando un recorrido de cada una de sus historias de producción. Así que en estos largos, pero resumidos 10 años de historia, te contaré las claves de por qué todo esto se resume en un odio sin sentido. Antes de comenzar, es importante distinguir entre dos conceptos. Autor de cómic YouTuber es alguien que ya creaba sus propias obras antes de entrar a la plataforma, y su identidad principal es la de autor, y YouTube funciona como un medio para compartir, difundir o complementar su trabajo. Es decir que primero son conocidos por ser autores de cómics y luego por hacer contenido. Y YouTuber, autor de cómics, ya que cuando nos referimos a un cómic YouTuber, estamos hablando de un YouTuber con su público y trayectoria como influencer, que luego decidió lanzar su propio cómic. Para hablar de cómics, es inevitable tener que primero hablar de libros de YouTubers. Esa moda del 2014 al 2015 que partió Connie por la meca del entretenimiento moderno. El libro troll. Desde que empezaron a sacar libros, se ha instalado una mala fama alrededor de estos productos provenientes de YouTubers. Una mala fama que no es del todo injustificada, ya que la naturaleza misma de estos productos ha hecho que hayan construido a través de una base endeble. Eric del canal Leyendas y Videojuegos hablaba de cómo esta escena en los videojuegos de YouTubers se convirtió en un escenario especialmente decadente. Hacer este vídeo me resulta contraproducente por la feísima imagen que proyectan los videojuegos de YouTubers, porque una vez me he puesto a rascar, no os hacéis una idea de lo turbio que es todo lo que he encontrado. Si bien ya no es novedad que existan los libros de YouTuber, las críticas que se asocian a este segmento de productos siguen vigentes a día de hoy, como si tuvieran alguna especie de coherencia temática entre muchos de ellos. La autoinserción del YouTuber como personaje activo en la obra, la poca implicancia creativa del creador y la alta implicación de la marca personal son algunas de estas críticas recurrentes. Hace tiempo yo quise hacer un libro, digamos, de YouTuber, entre comillas, pero en mi caso yo quería hacer una enciclopedia de cine y de animación. ¿Qué sucedió? Que hacerlo fue demasiado complicado. Empezar a crear el manuscrito para esto tomó mucho trabajo. Con el pasar de los años, YouTube dejó de ser ese medio casual en el que se publica contenido sin editar y se volvió la nueva televisión. Irónico. La profesionalización del medio y la monetización hizo que surgieran nichos de todo tipo, y con eso YouTube empezó a convertirse en un medio portavoz, no solo del entretenimiento, sino que también de la divulgación musical, científica o incluso matemática. Y con los primeros libros de YouTubers, que muchos de ellos habían sido escritos por escritores fantasma, y que buscaban muy sinceramente más que nada sacar ventas por medio de la imagen de los influencers. Luego llegaron libros de YouTubers de divulgación, historias que se tomaron más en serio y un largo etcétera. A este proceso le podemos llamar capital simbólico y ciclo de legitimación cultural, y aunque todos estos conceptos lanzados así a la cara suenan como algo muy complicado, el proceso es así de sencillo. ¿Se acuerdan de Ratatouille? Esta película hablaba de la elite culinaria, con una cocina llena de los mejores cocineros del mundo. Pero cuando llegó un tal Linguini de ninguna parte queriendo cocinar, se sentía como un insulto, hasta que empezó a demostrar que sí sabía cocinar. Cuando tienes un medio establecido como puede ser el libro, no es extraño que cuando llega algo distinto y que no encaja del todo con las características tradicionales del medio, se percibe como un producto invasor. Y con estos invasores de la cultura, saltarán los guardianes que defenderán lo que ya conocen como lo legítimo. Es algo completamente natural. Si durante muchos años el prestigio cultural estuvo asociado a Nietzsche y a Platón, y de pronto hay un tal Fernand el Crack, es normal que en principio salten las alarmas. Hubo una persona que se me acercó, de hecho, y me dijo, ay, podríamos escribir juntos un libro enfocado en ti, pero lo que me estaban ofreciendo era escribírmelo, o sea, aplicarla de un escritor fantasma para escribir este libro y que nada más yo diera algunas cuantas revisiones, y ni siquiera iba a ser una enciclopedia de animación como yo
yo tenía establecido. En realidad lo que querían hacer era como estos clásicos libros de secretos que tienes que saber para ser grande en YouTube por Chucho Calderón. Entonces el problema que yo veo principalmente con los libros de youtubers es que muchos tienen escritores fantasmas y que realmente se alejan bastante de un concepto habitual. Aunque en realidad Linguini nunca supo cocinar, porque quien realmente estaba al mando de todo esto era Remy, pues ese agente oculto que cocina, o mejor dicho, escribe el libro para el youtuber, es conocido como el escritor fantasma, pero tarde o temprano siempre termina descubriéndose la mentira. Cómo triunfar en YouTube es uno de esos libros que encaja exactamente con esta descripción, donde el contenido del libro, en vez de tener consejos prácticos que se han sostenido a lo largo de los años, pues se queda tan solo como un repaso de youtubers que han tenido éxito en la plataforma y toma un nombre tendencioso para vender, sin realmente llegar a una fórmula clara de cómo triunfar en YouTube. A pesar de este largo recorrido de legitimación y demostración de que el contenido en sí mismo de un libro de youtuber puede efectivamente dar para mucho, los sesgos son algo muy complicado de romper, y los primeros libros de youtuber con los escritores fantasma asegurando dinero fácil para los creadores hicieron que estos libros de cómo triunfar en YouTube se proliferaran. Y querámoslo o no, estos primeros intentos marcaron un precedente para los subsiguientes. Yo no veo malo que un youtuber quiera escribir un libro, no veo malo que un youtuber quiera compartir algo con su audiencia en este formato. Lo que veo mal es que en la industria los youtubers que en mayoría escriben estos libros no los escriben ellos, son solamente objetos de consumo masivo ya industrializados y prehechos, que solamente se busca un youtuber que quiera poner su cara para que se venda este producto, y ese es el problema que yo veo. Que esté mal hecho sí es nocivo para la industria y para la propia imagen del youtuber, porque al final de cuentas afecta. Tú estás cediendo tu imagen en un producto, y si este producto resulta ser de mala calidad, ¿qué está diciendo de ti? Es simple y sencillo marketing básico. Si bien Cómo triunfar en YouTube no lo publicaron con ninguna cara reconocible del medio, fácilmente me puedo imaginar este libro siendo ofrecido a distintos youtubers. Esto hace que cada vez que salga un libro de youtubers se genera un rechazo sistemático, ya que deja de estar catapultado por el contenido proveniente del libro, sino que se produce por quién hace el contenido y hacia quién va dirigido. Pero con todos estos elementos, aquí hay que hacer otra distinción. Estos casos, más que obra autoral, entran dentro de lo que podría considerarse como un producto que es una extensión de la marca personal. Entonces tenemos por el lado A, los libros que son y buscaron venderse como un producto para los fanáticos del youtuber. Y por el lado B, tenemos a los youtubers que aprovecharon la oportunidad que se les dio para intentar convertirse en autor y hacer una obra separada de su marca personal. ¿Esto significa que todos los libros de youtubers merecen una oportunidad? No. Por supuesto que no. Aunque se dice esto de no juzgar a un libro por su portada, es difícil analizar este fenómeno y tomarlo en serio cuando el pionero del género se llama el libro troll. Es en ese contexto que nacen los cómics de youtubers, que a pesar del boom que han sido los libros, no hay tantos cómics allá afuera como uno podría creer. Y si bien muchísimos de los cómics de youtubers son más una extensión de la marca personal, nos vamos a centrar en el lado B del vinilo, aquellos youtubers que buscaron hacer un trabajo más autoral. Me leí absolutamente todos los que encontré en español, todo aquel que marcó un precedente y que puede ayudar a entender por qué estamos en el panorama actual. Y para que todos estos cómics tengan un trato justo, los juzgaremos por su valor como obra, y no por la persona de la que vienen. Es que es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Cuando eres youtuber, deshacerte del youtuber a la hora de hacer otros proyectos. Da igual, ¿vale? Da igual que ahora Willy Rex haga una película. Que esa película, aunque sea la polla, la gente la va a tachar como que es una mierda simplemente porque la ha hecho un youtuber. Wismichu fue un famoso youtuber español que lleva sin publicar contenido en su canal principal hace más de 3 años, y en el secundario hace al menos 2. A día de hoy centra su contenido en el canal Infrecuentes, un proyecto colaborativo en el que se dedica con su grupo de amigos a jugar rol y juegos de mesa. No voy a ahondar en los aciertos o fallos de su figura como youtuber, pero sí en el cómic que publicó. Norman y Mix es el primer cómic del youtuber, en el que su creador decidió publicitar su obra y que ésta se reconociera como algo autoral, y no como un producto de su marca. Norman y Mix son estos dos chicos, miembros de una organización, comandados a resolver misiones y todo lo que podrías esperar que ocurriera en un cómic de superhéroes. Pero ahí donde entra lo típico, también entra un pequeño giro. Superhéroes y todo, pero no de los que te alegraría saber que vienen a salvar el mundo. Ninguno de estos dos héroes tiene un poder fijo, y cada cierto tiempo el poder que tienen cambia aleatoriamente, pudiendo ser desde un poder increíble como tener super fuerza y volar, o hacer que todo lo que toques explote.
El primer volumen se encargará de explorar hasta dónde llegan los límites de este concepto: superhéroes con poderes aleatorios. La historia parte en retrospectiva. Norman y Mix llevan un historial de mala racha a su espalda, y en su última misión salvaron a la hija del presidente. Pero al mismo tiempo, cuando el poder de Mix cambió, esta hija explotó en miles de pedazos. Así que ahora tienen una última oportunidad para demostrar, o quizás no, que aún valen la pena como reclutas de la organización de superhéroes. El humor del cómic es burdo, gamberro e incluso grotesco en muchas ocasiones. Y al mismo tiempo el dibujo caricaturesco lo equilibra tomando un tono ligero de una historia bastante aleatoria. Ahora, lo malo. Lo peor sin duda de ambos volúmenes es que están cargados de infodumping. El infodumping es cuando tomas unas cuantas páginas para sobreexplicar el mundo, conceptos o parte de la historia para que el espectador no se pierda con lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, estos mismos elementos que se encarga de sobreexplicar se podrían integrar en la historia de forma natural. Generalmente Mix romperá la cuarta pared para pararse a explicar un nuevo concepto o para introducir a un personaje. Estas explicaciones y sobreexposición de los conceptos no serían del todo negativas, si no fuera porque interrumpen el ritmo frenético que plantea el cómic, y a final de cuentas pausa la experiencia por cosas que se podrían haber entendido por contexto. El caso más claro de esto ocurre en el cuarto capítulo. No creo que te moleste un pequeño spoiler de un cómic que salió hace 9 años. Literalmente salió el mismo año que la Jungle Inferno del Team Fortress 2. En el cuarto capítulo, Mix cree que Norman ha muerto, y por esto entra en modo Berserk, para que luego en el capítulo 5 otro personaje se pare a explicar exactamente lo que acaba de ocurrir en el capítulo anterior. Lo único que logras con el infodumping es tratar a tu espectador como si fuera imbécil, y más que nada es por el miedo del autor de que el espectador no se termine por enterar de todo. Pero a pesar de estos desaciertos, me creo perfectamente que esto es un cómic profesional. El trabajo es pulcro, muy bien hecho y se puede disfrutar en 1 hora y 20 más o menos. Ya que con todo lo que estuvo la editorial en contra, sí logró hacerse un trabajo de autor más que un trabajo de youtuber. En el video Sueño Cumplido, Wismichu habla de cómo en la creación de este cómic tuvo varios encontronazos con la editorial. Pero el de Norman no me termina de convencer, más que nada porque se me parece. Y no quiero que la gente se confunda, o sea, esto no es un Virtual Hero, no es un cómic sobre mí, es un cómic sobre una historia que yo he hecho, como Ismael Pregui, no como Wismichu. Es obvio, si eres una editorial y le entregas la oportunidad a un youtuber, quieres aprovechar lo que más puedas de su figura pública para tener ventas. En el artículo El boom literario de los youtubers, del medio periodístico chileno La Tercera, se habla del libro de Hola Soy Germán. Hace tiempo que estaba buscando a Germán para que escribiera un libro con nosotros, principalmente por la cantidad de seguidores que tiene en el mundo y por los contenidos que él transmite en sus videos. No estoy diciendo que el contenido del libro de Germán Garmendia sea necesariamente malo, pero sí podemos distinguir a través de este discurso una clara intención. La misma editorial admite que estaba buscando vender un libro de Germán, primero por su cantidad de seguidores y luego por lo que él tenga que decir. Pero espera un momento. ¿Por qué era tan importante para Wismichu que su obra fuera percibida como algo aparte de su canal? ¿Por qué sucede esto de que un libro de youtuber genera tanto impacto mediático, pero cuando un youtuber vende una polera o un bolso con su logo, no lo hace? El libro te hace, o al menos hace que muchos youtubers tengan esta etiqueta de autor. O sea, yo no vendo playeras, yo no vendo estos productos, yo soy un autor. ¿Por qué? Porque yo escribí un libro, y porque yo escribí un libro que está publicado, eso evidentemente me pone un poquito más arriba que los demás, principalmente por pues la relevancia cultural que tiene un libro por encima de una playera o por encima, digamos, ya de un podcast, ¿no? La etiqueta de autor para muchos llega a ser bastante atrayente, te hace ver culto, te hace ver premium, te hace ver interesante, y muchos quieren esa etiqueta al final de cuentas. No solamente es escritor, es autor, cual es gracioso considerando que pues muchos de ellos no escriben sus propios libros, pero esa es otra historia. Los tenis de la Zona Cero con Chaneque ya están a la venta. Si quieres un modelo con... Principalmente porque una playera, unos tenis o un bolso estampado con la marca del youtuber se entienden claramente como un producto, como esta extensión de la marca personal del influencer. Un producto que está asociado a su imagen y que corresponde con el interés de sus fanáticos. Pero esta línea entre producto y obra autoral, gracias a lo que pasó y sigue pasando con los libros de youtubers, se fue difuminando y se terminó por encasillar a todas estas obras en la misma categoría. Norman y Mix trae a la mesa el primer elemento necesario para que un cómic de youtuber se entienda como un producto serio y se legitime: trascender a su autor. Para que una obra trascienda a su autor, le interesa al público no por su creador, sino que incluso a pesar de él. Pero al mismo tiempo, tienes a las editoriales que siguen difuminando esta línea y a través de la publicidad aprovechan su figura y los números del youtuber para
para publicitar su obra. Desgraciadamente las industrias creativas son un poco crueles y en ocasiones lo único que quieren es que se consuman productos y no arte. Una vez platicando con un amigo productor me dijo que en esta industria descubres el secreto de cómo funciona cuando te das cuenta de que tienes que hacer 2 cositas para la gente que tiene el dinero, una cosita para ti, 2 cositas para la gente que tiene el dinero, una cosita para ti, y así construyes un nombre dentro de la industria. Y desgraciadamente sí funciona. Entonces, lo que yo le digo a muchas personas cuando me preguntan cosas de cómics, ideas y proyectos, sí les digo como de, oye, esta historia bastante personal que acabas de hablar, que tiene que ver, para dar un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con tu abuelita, o que tiene que ver con la historia de tu familia, que tiene que ver con estas cosas que son muy importantes y muy personales para ti. Realmente si quieres presentarlas a la industria, realmente si quieres mostrarlas y masificarlas y que se vendan como un cómic, ya con un productor, lo quieres vender a no sé, exagerando aquí donde está Marvel, a Cartoon Network y demás, considerando que cuando lo hagas y compran tus derechos ya no va a ser tuyo y lo van a mover completamente y lo van a deformar para que sea algo vendible. Creo que uno tiene que aprender a pelear sus batallas. Creo que uno tiene que aprender a saber qué batallas pelear y cuáles no pelear, y saber que esta industria funciona de que a veces sí tienes que hacer productos y a veces, pero es cuestión de saber qué es lo que quieres que se lea y qué es lo que quieres que se consuma. El volumen 2 de Norman y Mix es una versión descafeinada del primer volumen. Si bien aprovecha su secuela para hacer una historia que expande su universo y busca crear una narrativa más compleja, olvida lo que hacía el primer volumen especial en primer lugar, ya que ahora los poderes de los personajes no cambian cada cierto tiempo, sino que se mantienen durante todo el volumen. Norman y Mix terminó por ser un cómic bastante resultón, pero al mismo tiempo, y siendo justos, tampoco tuvo demasiada ambición ni buscaba cumplir demasiadas pretensiones. Busca tan solo ser una historia ligera con chistes gamberros y eso lo logra. Se nota que el autor conoce el medio y que ha leído muchísimo cómic, y eso se agradece. Lo que sí pude darme cuenta, tal como se verá como una regla a lo largo de este video, no hay muchas intenciones de seguir con este cómic en su siguiente volumen. Esto me hace quedarme con la pregunta de qué podría pasar si un cómic de youtubers se enfrentara a un ambiente más independiente, alejado de lo que es la empresa editorial y que buscara así cumplir muchas más pretensiones. ¿Qué momento decides la dinámica de Berkami y la autopublicación? Porque siendo Dayo, realmente hay editoriales que te podrían haber publicado. Conozco a otros artistas que han hecho cómics. Todos, cuando hablaba con ellos, me contaban historias de terror sobre cómo era trabajar con ciertas editoriales. Tenía miedo de que ejerciera mucho control y cambios si fuera una de ¿y por qué no eres tú el protagonista? El youtuber DioScript a día de hoy se dedica mayoritariamente a hacer videoensayos sobre videojuegos y el impacto cultural que pueden acarrear consigo. Protagonista es su primer cómic, que tal como indica su material adicional, este es más que nada un primer intento. Un esbozo para entender qué se le podía dar bien y qué se le podía dar mal a la hora de hacer esa historia. Con mucha ambición en el proceso, pero queriendo ser un tomo único. David es un veinteañero que estudia audiovisuales. Y está jodido. No jodido falta de dinero, sino jodido porque no sabe apreciar lo que tiene. La vida para él es un mundo donde hay sueños, pero no hay motivos reales para hacer el esfuerzo de perseguirlos. Hasta que un día llega Kawachi, un gato mágico que le obligará a escapar de la vida real, pero donde para otros personajes esta sería la llamada a la aventura para convertirse en un gran protagonista. Esto para David significa el comienzo de su perdición. Protagonista es un cómic que, como parte de su nombre lo indica, es una deconstrucción de lo que significa ser un protagonista, más específicamente del personaje principal de un shonen moderno. El guión le dará todos los elementos posibles a David para que la historia avance. Está el cliché maestro de artes marciales, que le enseñará a pelear. Estará la típica chica anime, que su único rol es estar ahí para ser el interés romántico del protagonista. Pero David se encarga de explorar la siguiente pregunta: ¿qué sucedería si tuvieras todo para ser el protagonista de una historia, pero tú simplemente no quisieras hacerlo? Romper este paradigma es interesante, porque a ti como espectador te enemista con cómo se comporta David. Cuando al mismo tiempo lo entiendes como una persona que vive en un mundo real y puedes compartir varias de sus decisiones. El cómic se dedicará constantemente a tomar estos elementos de la fantasía, pero contrastarlos con el crudo mundo real. Todo el mundo lo sabe y no voy a ser yo quien lo oculte. Claramente para Dayo este es su Evangelion. Shinji Ikari es un protagonista que es manipulado física y mentalmente, porque es visto solo como una herramienta. Tan solo es la llave que sirve para que puedan ocupar la unidad 01. Evangelion, por su parte, parece responder a la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si cogiéramos a un ser humano real, con sus presiones, conflictos y deseos, y lo pusiéramos en una serie de mechas? De ahí surgen nuevas deconstrucciones, y la primera es el propio viaje del héroe. David es este mismo tipo de protagonista. El mundo que le rodea conspirará detrás
tal forma para manipularlo y hacerle creer que él debe cumplir con su deber. Pero al estar pasando por una profunda depresión, es difícil que tome las decisiones para así convertirse en un héroe. En los animes de romance hay un concepto que es muy criticado, que son las Maniac Pixie Dream Girl, o estas chicas que buscan a un protagonista depresivo y lo arrastran a salir de esa depresión. Es una idea muy nociva, sobre todo en público adolescente, que es a quien están apuntadas este tipo de historias. Porque les hace creer que salir adelante no es tarea de nosotros mismos, sino de que algún día vendrá alguien. Un elemento de fantasía como el gato Kawachi que nos vendrá a salvar. Pero donde Shinji trata de ser el héroe y el mundo conspira para impedírselo, aquí es al revés. Dayo toma exactamente el mismo concepto, y siendo una esponja de referencias decidió construirlas de tal forma que encajaran con esa historia con la que trataba de criticar. Pedro es el mejor amigo de David, el típico pegamento del grupo, que se asegura de que todos estén bien. Y cuando llega la hora de la verdad y el mundo de fantasía se interpone con la vida de los personajes, él no duda en defender a sus amigos. Pero cuando la adrenalina se le pasa, se derrumba porque no puede soportar cargar con lo que hizo. Después podría hablar de María, y en principio ella está encantada con todo esto de entrar a un mundo de fantasía y finalmente poder vivir todas estas historias en las que siempre había querido estar. Pero al ser esto una crítica, cuando María se da cuenta, ya es demasiado tarde. Tal como se ha construido muchas veces en el shonen moderno, ella está relegada a ser el interés romántico, y cuando resulta que no quiere serlo, no le queda más que ser un personaje secundario, que está ahí nada más para animar al protagonista, no para convertirse en uno. En el papel esto suena como una idea genial, pero lamentablemente se quedó corta. Las fantasías de poder sí pueden llegar a ser dañinas, pero tomar estos elementos que se critican y tan solo mostrarlos no es una crítica con demasiado sustento. La base está ahí afuera, pero donde Evangelion, a pesar de todos sus problemas de producción, tiene tiempo y espacio de sobra para desarrollar sus ideas. En protagonista a Dayo no le alcanza para desarrollar una desconstrucción en un tomo único. En el desarrollo del cómic se menciona como esto originalmente era una idea para el guión de un libro o incluso una película. A la hora de traducirlo al cómic hubo que cortar y quitar, hasta al final no quedar con una historia con demasiado sustento. Y esto más que nada viene desde el desconocimiento. Dentro del videojuego se dice esto de que si empiezas a crear uno, no empiezas a crear Skyrim. Si vas a escribir tu primer libro, no empiezas escribiendo la trilogía del Señor de los Anillos, porque es demasiado trabajo y tú eres demasiado novato. Y esto es algo que Dayo sí consideró a la hora de querer hacer un cómic autoconclusivo. Una pequeña historia de no más de 150 páginas, pero no es algo que consideró a la hora de trabajar el tema. Una desconstrucción normalmente es un estudio absurdamente complejo del desarrollo de un género a lo largo de los años. El mismo Hideaki Anno llevaba a sus espaldas una carrera completa antes de siquiera plantearse crear Evangelion. Así que intentar hacer una deconstrucción completa en un tomo único y que esto sea tu primer cómic, pues era difícil que saliera perfecto. Mirar a la cuarta pared es reflexionar sobre el acto de crear. ¿Por qué se crea? ¿Cómo se crea? El cómic del que hablo de vez en cuando que he escrito, ahí juego con la cuarta pared porque estoy discutiendo tropos. Toda obra lleva implícita una filosofía, y trabajar la cuarta pared es como escribir un ensayo. Soy sinceramente un gran seguidor del contenido de Dayo, tanto por cómo comunica sus ideas, como por su alto nivel de producción en sus videos. Y por lo mismo quiero ser muy exigente a la hora de consumir una obra que viene de él, porque sé que es capaz de más, de mucho más. Genuinamente es un buen primer intento a la hora de querer escribir un cómic autoconclusivo, y lo que promete lo intenta. Además de que a diferencia de Norman y Mix, aquí no hubo un exceso de exposición de conceptos, sino una narrativa mucho más clásica del manga. Una narrativa guiada por emociones exploradas durante varias páginas y mediante los silencios. Protagonista tiene una narrativa un poco obtusa, ya que muchos de estos conceptos que quiere exponer como crítica los extrae o por entender luego la historia o por releerla más de una vez, pero más que nada porque estos conceptos están mal aplicados y explicados. Ya con este cómic y la lección aprendida, llegaría años más tarde en Nacido de las Estrellas, olvidando un poco las pretensiones, pero sí manteniendo la ambición. Nacido de las Estrellas transcurre en un mundo donde gobernaba la paz, una paz agobiante, una paz dictatorial. La magia en este mundo es un recurso que nadie entiende del todo, pero que se sabe que con esta se pueden hacer grandes cosas fuera de nuestra comprensión. Rowan es una guerrera que ha dado a luz a su primer hijo, que lamentablemente es un nacido de las estrellas. El tirano Oren, cuando se entere, no tardará en buscarle y darle caza, para ocuparlo como batería, para convertirse en un dios. Así que Rowan y su grupo deberán escapar antes de que lo encuentre. Nacido de las Estrellas es un planteamiento mucho más directo.
en donde en vez de criticar a la fantasía, el autor se mete de lleno en ella. A ver, está en la línea de protagonista en el sentido de que inevitablemente, siendo yo el guionista, hay puntos comunes de tomar tropos, darles la vuelta, un cierto tono ahí de amargura, pero mientras que Protagonista era una obra muy de costumbres, de que el protagonista es un capullo y la obra va, digamos, desmontar la idea de que el tío es un capullo y nada de lo que ocurra va a cambiar eso, todos los poderes del mundo no pueden cambiar eso, es una obra de anti-espectáculo. Con Nacido de las Estrellas entro en la fantasía y quiero que ahí sí haya grandes momentos y quiero que ahí los personajes molen y quiero que caigan bien y quiero que haya escenas que la gente diga wow, esta página mola, esta secuencia de acción mola. La deconstrucción en Evangelion no era lo único de lo que se trataba la obra, sino que también el mundo en sí mismo era interesante, estaba vivo. Y eso era precisamente lo que le faltaba a Protagonista. Los mechas no solo estaban ahí como parte de la deconstrucción, sino que se les reconstruía como algo distinto, como algo nuevo y diferente, que encajaba con un mundo mucho más orgánico y agónico. En Nacido de las Estrellas tenemos una sinopsis que es inseparable de su mundo. Pero al principio me centraba mucho en el tema, por así decirlo, en el tema central del cómic, los relatos y demás, digamos en el meta, y de pronto fue una de coño. El mundo tiene que molar, tiene que ser interesante, y entonces ahí ya me vertí en hacer que los personajes fueran interesantes. Lo dicho, lo que he dicho antes, quiero que sea un mundo en el cual la gente se quiera sumergir y que quieran quedarse ahí, que cuando ocurra algo lo sientan y que se involucren y les importe. En el material adicional de Protagonistas se menciona que la historia que realmente quería contar Dayo era sobre fantasía, sobre una épica entre elfos, enanos, orcos y humanos y una guerra entre dos naciones. Pero si bien la historia de un elfo llamado Auriel está perdida para siempre en los archivos de su escritor, la base de este cómic sigue respirando ese legado, porque la historia que siempre quiso contar Dayo trataba sobre este elfo que no quería participar en el conflicto, sino que rehuirlo. Tener esa fijación por centrarse en el tema hizo que a la hora de escribir un mundo de fantasía todo encajara de manera mucho más pulcra, siendo una de las mayores virtudes la escasa o nula exposición en la que se logra reducir todo lo que puede ofrecer un mundo como este. Aunque esto no es un trabajo que Dayo haya logrado hacer solo. Andrés Garrido, el dibujante de la obra, comenta cómo hay dos formas de afrontar el color: el naturalista, que es aquel que se corresponde con la realidad, y cómo se replica la luz con la misma lógica con la que funcionaría dentro de una habitación. Y la segunda forma es el color narrativo, cuya función es reforzar el mensaje de la escena, mediante exponer o potenciar emociones concretas que quieras transmitir a partir del color. Y es este último, el que deciden utilizar en Nacido de las Estrellas. En Protagonista, Andrés Garrido había trabajado como colorista, siendo el color narrativo lo mejor de su primer proyecto, donde contrastaba a través de los colores claramente el mundo de fantasía con el mundo real, y cómo este mundo de fantasía se abría para algunos personajes, y al mismo tiempo se iba cerrando para otros. Más tarde, Dayo se reencontraría con Andrés, ahora no como colorista, sino que como diseñador del mundo que Nacido de las Estrellas buscaba entregar. Y hay una simbiosis excelente entre el trabajo de Andrés, entendiendo el color de esta forma, y entre Yutaro Kobayashi, dotando de la obra de esta intención. El conflicto humano es algo con lo que Dayo siempre ha estado obsesionado, porque este nos permite mirarnos en un espejo, pero enfrentarnos y revisar por dentro nuestras cicatrices. No es el hombre enfrentándose a Dios, sino que a su propia oscuridad. Es así como con esta obra toma los distintos tropos que vienen de la fantasía, y en vez de convertirlo en el clásico viaje dentro de una épica de aventuras, lo subvierte en un viaje que trata sobre escapar, aunque quizás no puedas correr para siempre. La narración de esta historia se fija en Rowan, la madre del Nacido de las Estrellas, y como tiene un hijo condenado por un mundo en el que no ven a un pequeño niño con su inocencia y primeros pasos, sino que un mundo que tan solo lo percibe como una herramienta. Y Delan, el pequeño Nacido de las Estrellas, imbuido en magia y poderes que él no sabe, ni nadie más sabe enseñarle cómo controlar, se ve enfrentado a este mundo hostil y a escapar del destino al que fue sentenciado meramente por nacer. Su diseño y sobre todo su color lo hacen destacar sobre el resto de los elementos, dotándolo de una magia que por mucho que venga de otro mundo, solamente puede dar lástima. Es un ser poderoso, pero aunque pasen los años, el propio Delan aún no descubre cómo guardar dentro de sí sus propios intestinos, y nadie más puede enseñarle a hacerlo. Por el otro lado tienes a Oren, el señor del mal que se cree la mentira de que él es un dios, y quiere ocupar este poder absoluto para ascender a los cielos para reunirse con los demás dioses. Pero por mucho que se mienta a sí mismo, su impotencia le hace ver que si no obtiene el poder del Nacido de las Estrellas, no es capaz de hacer absolutamente nada. Dayo ha comentado más de una vez que se involucra mucho a la hora de desarrollar sus críticas, y que él como persona, como sus vivencias, son algo inseparable de su contenido. Esto permeó mucho en el desarrollo de su primer cómic, y quizás demasiado. David en Protagonista estudia audiovisuales, y Dayo estudió periodismo y cine. Y no diría tanto que David es un self-insert demasiado directo, pero este es David, y este es Dayo. David, Dayo. David,
Dayo. Se nota que hubo un esfuerzo consciente de que el protagonista funcionara como obra independiente del youtuber, pero aún así hay demasiadas similitudes. Al meterse de lleno en la fantasía, Dayo separa su figura y sus vivencias de tal forma que son mucho más creíbles como una obra autoral, y me dejó con mucho mejor sabor de boca. Lo que es y logró ser nacido de las estrellas. Hay que hacer las cosas para aprender a hacerlas mejor, y se nota que Dayo se tomó todo esto en serio, y Nacido de las Estrellas es esa obra que no quiero spoilear más de la cuenta porque merece completamente la pena darle una vuelta. Es un cómic de tan solo unas 50 páginas, palideciendo ante protagonista que tiene el triple de esa cantidad, y aún así logrando hacer mucho más en menos tiempo. Según en palabras del mismo autor, esto estaba pensado como una trilogía, que lamentablemente no encontré intenciones de retomarla para crear la segunda parte. No sé si será porque Dayo no es un fenómeno tan grande como lo fue Wismichu en su momento, pero cuando compré Protagonista el vendedor no tenía idea de que este era un libro de youtuber, así que al menos autopublicarse o buscar editoriales con un carácter más independiente logró que se pudiera separar mejor la obra como algo autoral. Espera un momento, ¿qué hace el Chucho Calderón en este video? Chucho Calderón es un youtuber del canal de YouTube La Zona Cero, conocido por hacer críticas y videoensayos de distintas obras provenientes principalmente de la cultura pop. Y hace un mes de grabación de este video subió un post en su comunidad que pasó prácticamente desapercibido. Galatea el origen, un cómic que empezó a publicarse en Webtoon con el Chucho Calderón como guionista y Lucas Gutiérrez con el lápiz en mano. Y así, un nuevo cómic de youtuber que añadir a la lista. O eso era lo que pensaba, porque en realidad el Chucho lleva hablando de este proyecto desde hace ya unos cuantos años. Pero antes quisiera recomendarles un proyecto. Esta es la historia de Galatea, una desterrada princesa espacial de una raza avanzada de gatos que... Pero antes quisiera hablarles de un pequeño proyecto independiente. Damas y caballeros, esto es Galatea. Descubrí la historia que hay detrás de Galatea. Me hizo entender hacia dónde puede ir esta industria. El proyecto de Galatea no es mío, es de Lucas Gutiérrez, quien es un ilustrador argentino. Mi rol directamente allí no solamente va con respecto a la difusión del proyecto, sino que también hacemos en ocasiones lluvias de ideas para contar la historia, ver hacia dónde nos movemos, ver hacia dónde debería ir un poco la historia. Él al final de cuentas toma la última palabra, pero yo le doy como algunas cuantas notas, ideas, referencias directas, entre cositas por ese estilo. Me interesó el proyecto de Galatea por la propia idea que mantenía a una princesa guerrera en el espacio, que aparte es una felina, que tiene unas vibras muy específicas de China, la princesa guerrera de los 2000 y que al mismo tiempo mantiene como estas odiseas épicas a la Star Wars. Entonces me llamó mucho la atención el proyecto. Era algo que se me hacía bastante divertido, muy creativo y que al mismo tiempo estaba en proceso de producción como un cómic. Pero el proyecto de Galatea no nace aquí, sino que es más bien un viaje atrás en el tiempo. Al inicio de los 2000, en Cartoon Network, los últimos vestigios de Hanna-Barbera empezaban a desaparecer, y se comenzó con el primer plantel de shows originales como Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo y un largo etcétera. A esta época se le conoce popularmente como la era Powerhouse, o el primer cambio significativo que trajo shows originales a Cartoon Network. En una entrevista para el canal de YouTube Grillo Digital, Lucas admite haber tomado inspiración del Cartoon Network de esa época, más específicamente las creaciones de Genndy Tartakovsky, quien había hecho hasta ese entonces series insignia como El Laboratorio de Dexter, y más importante aún, Star Wars, La Guerra de los Clones y Samurai Jack. Con estos shows se introdujo esa clásica estética geométrica, coreografía de pelea con golpes visuales precisos, y un elemento que le da un aire distintivo por la ausencia que significaba: el silencio. Con estas inspiraciones en la cabeza y lápiz en mano nació Galatea, la mágica princesa gata espacial, cómic argentino por el ilustrador e historietista Lucas Gutiérrez. En medio de una guerra animal que consume a todo el universo, mercenarios de toda la galaxia están en busca de una princesa. El tirano Hyrex, usurpador del trono de Taligon, puso un altísimo precio para eliminar al último cabo suelto. Galatea, la princesa exiliada, deberá recorrer todo un universo lleno de peligros para formar alianzas y encontrar al maestro de la reliquia, que pasó de especie a especie hasta llegar a sus manos. Así podrá regresar a Taligon y derrocar a su propio tío Hyrex, el hombre que la desterró y quien orquestó la caída de su trono. El proyecto de Galatea empezó a subirse como un webcómic, que pronto llegaría a su primer cómic físico en el formato de fanzine, tomando cada vez más interés en la comunidad del cómic argentino. Pronto las ideas de Lucas mutaron y se transformaron de tal forma que pudo empezar a colaborar con muchos otros reconocidísimos artistas del cómic argentino, y con este preciso apoyo pudo hacerse un nombre en el medio. He conocido muchas personas que también tienen estas ideas, y el concepto simple es reunirme con ellos y ayudarnos mutuamente para que yo aprenda de ellos y ellos aprendan un poquito de una visión
visión externa. Se menciona que uno de los grandes errores que cometen los artistas, principalmente a la hora de hacer un cómic o a la hora de hacer una serie animada, es que quieren hacer todo. Como son sus personajes y como son su historia, quieren escribirla, quieren animarla, quieren darle las voces, quieren hacer absolutamente todo, y al final de cuentas es una visión que solamente ellos entienden y que no entienden los demás. Con el primer fanzine vino el segundo, el tercero y el cuarto, y con eso estaba completo el primer arco de Galatea. El fanzine o fanzine es un tipo de cómic autogestionado que muchas veces es un extracto de una historia, que luego puede convertirse en una mucho más grande. En octubre de 2020 hubo una persona que compró el cómic en un evento. Lucas dibujando es que de pronto recibió una llamada telefónica en el que lo habían contactado para hacer su primer evento dedicado para su cómic. Pensé que era una feria de fanzines, me dedicaron todo un evento y nada, pensé que era una exposición de libros en conjunto, no, era solo un evento para mi obra, con pósters. ¡Qué buena onda! No lo podía creer. Aunque la constancia indudablemente estaba dando frutos, no era momento de descansar, porque había algo. Una sombra ahí que estaba dando vueltas. Había que encontrar una forma de sobrevivir en un medio en donde la competencia digital se come cada vez más a la industria del papel. Ahí fue que recordó algo. Algo que le inspiró. La serie Marvel Knights en ese entonces había sacado un audiocómic de The Black Panther. Tenía que adaptarse para que el proyecto subsistiera y no terminara así, como otros, hundido en el olvido. Esta es la historia de Ricky. Ricky cree que es uno de los más grandes cazarrecompensas. Lucas entendía el auge que había significado la animación digital y se aventuró en hacer algo que nunca había hecho en su vida. Se puso manos a la obra para crear una webserie animada de Galatea. Esta es una historia fruto del esfuerzo y el trabajo duro de Lucas Gutiérrez, que a lo largo de los años ha publicado esta historia con absoluta pasión y amor al arte. Yo decidí entrar al proyecto de Galatea principalmente porque me llamó mucho la atención, pero los personajes no son míos, son de Lucas. Los personajes yo no los inventé, son de él. Entonces mi forma de apoyarlo, mi forma de ayudarlo no fue nada más diciéndole, ay, a ver, yo me quedo con tus personajes y los escribo o vemos qué onda. No, yo le dije, creo mucho en tu proyecto, sería bueno que trabajáramos juntos, yo puedo ayudarte a darle más difusión al proyecto, te puedo ayudar a encontrar como tanto artistas, te puedo ayudar a encontrar como gente que quiere invertir en el proyecto, y así sucesivamente se realizó como este tipo de creación en conjunto de Galatea. Dentro de ese ecosistema es que entró Chucho Calderón del canal de YouTube La Zona Cero. Es una simbiosis bastante curiosa. Hay miles de proyectos allá afuera que por falta de marketing digital o no ocupar los medios de difusión adecuados se quedan cortos y terminan por no alcanzar su máximo potencial. Ser bueno es indudablemente una parte importante del proceso en esta industria, pero se necesita más. Se necesitan este tipo de oportunidades para que proyectos como este, por falta de presupuesto, falta de difusión o incluso falta de público, porque el público no logra llegar a para que sean consumidos, hace que muchas veces estas ideas terminen por caer y quedarse en el tintero. Yo creo mucho en su visión. Lo que es mi chamba simple y sencillamente es ayudarlo a potenciar más su visión y darle un poco de feedback hacia las ideas que él tiene o hacia los conceptos que él ha construido. Con el apoyo de difusión del proyecto por redes sociales, con un canal con el alcance de La Zona Cero, todo brillaba con un futuro esperanzador para Galatea, pero lamentablemente las historias de éxito están llenas de contraste. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, en el estudio, en lo que queda del estudio. El domingo pasado fui a comer con familia, a eso de la 1 de la tarde. Cuando volví a las 4 habían ultrajado a mi puerta, me robaron todo lo que estaba a la vista. Tableta gráfica, se llevaron también mi CPU, se llevaron también mi memoria externa con miles de trabajos. Y bueno, nada, y un par de cosas más que bueno, la consola de videojuegos, pero bueno, eso no es esencial. Se imaginan que no estoy pensando realmente en eso. El 11 de julio de 2022 ingresaron a robar el estudio de Lucas, quitándole así sus herramientas de trabajo. Alguna vez me he puesto en la situación y me he imaginado de qué pasaría si mi computador dejara de funcionar. Tan solo pensar en perder todos esos proyectos terminados o que están a punto de terminarse para saber que tengo que empezar de cero se me hace difícil. Me hace querer imaginar de si pasara algo así, quizás no seguiría haciendo videos. Para un artista como Lucas, que te roba en tu tableta gráfica, tus proyectos es desolador. Tienes que empezar prácticamente de cero, con las pocas ganas que se tienen de seguir con un evento así. Y al mismo tiempo no puedes seguir trabajando porque no tienes los implementos para hacerlo. Pero a pesar de que era difícil, no todo está perdido. Acá nos llegaron los equipos, así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que se sumaron, los que ayudaron y bueno, vamos a seguir, ¿Por qué uno sigue creando?
Muchas veces es porque has logrado llegar al corazón de alguien. Un proyecto como Galatea, que viene desde el corazón de su creador, por supuesto que caló en muchas personas. Y los fans del proyecto ayudaron un poco a Lucas para que pudiera seguir creando. Y luego de ese episodio, no se detuvo. Ahorita lo que sucedió es que ya después de varios años conociéndonos y de estar como promoviendo mucho lo que era Galatea en redes sociales, lo que siguió fue ayudar, o al mismo tiempo Lucas se me acercó y me dijo, ¿no quieres escribir tú algunos cuantos episodios? Considerando que tú escribes, yo dije, vale, estaría bueno, y aquí estamos. Y fue así como nació Galatea El Origen, manga que cuenta con la ayuda del Chucho Calderón, ya no solo como editor, sino que también como escritor de esta nueva historia. Y puede que algunos se esté preguntando, ¿por qué ahora un manga? ¿Por qué retroceder para otra vez contar todo de nuevo? Pues es porque el mercado del cómic ya no está tan fuerte como antes, y el manga está arrasando con todo. Pero tal como en su momento Lucas decidió ponerse manos a la obra y hacer una webserie animada incluso sin tener experiencia de animación, pues entonces decidió volver a adaptarse y de alguna u otra forma contar la historia de la mágica princesa Gata Espacial. Él se acercó a mí, como dije, y me ofreció escribir algunos cuantos episodios, igualmente dentro de ellos la precuela, El Origen, y simple y sencillamente me dio sus notas. Me dio igualmente un poco de libertad para ahondar un poquito más en la historia o en algunos personajes que no tenían como un trasfondo, vaya. Y lo que sucedió fue que rehicimos absolutamente todas esas historias y le estamos creando como un nuevo universo ya más expandido, con otro estilo de arte, con más cosas, para que se vea mucho más fresco. Es como Galatea versión 2. En la versión 2 de Galatea, pues yo estoy involucrado, no solamente como escritor, sino que también diseñé el logo, a veces doy anotaciones con respecto a cómo debería ir la historia, en ocasiones también me voy un poquito sobre el diseño editorial de la propia historieta, del propio cómic, vaya, pero como repito, los personajes son de Lucas. Actualmente Galatea El Origen está en desarrollo y se pueden leer avances de la historia en su página de Instagram, Twitter o incluso en Webtoon. Galatea es una historia contestataria de lo que es normalmente el medio. En el análisis que hice de Sobepili descubrí qué pasaba cuando un artista se metía en un proyecto de un youtuber. Galatea responde a la pregunta de ¿qué pasaría si un youtuber se mete dentro del mundo de un artista? Y le deseo todo lo mejor a Chucho y a Lucas para que este proyecto alcance todo su potencial. 8 meses más tarde saldría a la luz el siguiente cómic del Chucho Calderón, pero ahora teniendo de dibujante a Jessica Ruiz. Con Dayo vimos cómo un autor de cómics a lo largo del tiempo puede madurar su trabajo con nuevas publicaciones. Y el nuevo cómic del Chucho Calderón... En 2 semanas, nos aventamos el cómic en 2 semanas. Fuimos el último, de hecho, el último cómic que fue anunciado como finalista. Fue para mí totalmente salir de mi zona de confort. Ok, bueno, primero que nada, el FINAF es un festival nuevo de ilustración, animación y videojuegos que nació en Aguascalientes y esta fue su primera edición. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la organización se la llevan, de hecho, 2 personitas que están dentro de la industria, que son Luigi y Mario, ¿cierto? Luigi y Mario. Suena gracioso porque... Sí, de hecho no me había dado cuenta. Pero al final de cuentas lo que ellos hicieron fue que aquí en México al menos hay muchos festivales de animación e ilustración que son llevados por personas que están fuera de la industria y ellos querían hacer el primer festival que fuera hecho para artistas por artistas. Por supuesto que estas 2 mentes creativas tenían un montón de ideas para crear un cómic, pero a veces es difícil saber de cuál hilo tirar. No fue hasta que salió la convocatoria One Shot de la FINAP que estas ideas empezaron a tomar un sentido. La revista One Shot es una revista compilatoria de cómics de la FINAP, con el único objetivo de abrir la oportunidad a autoras y autores emergentes que busquen publicar sus cómics. La convocatoria era bastante simple. Debías o mandar una historia autoconclusiva o un capítulo piloto serializable, sin ningún límite del tema que podría llegar a tratar. Cuando salió la convocatoria de One Shot fue cuando dijimos de que no, pues hay que participar, hay que mandar algo, pero ¿qué mandamos? Y pues estuvimos pensando qué podíamos hacer y al final pues se nos ocurrió el show de Osito y Tigrecito. A Chucho, en el caso de que no conozca su canal de YouTube, ya la conocimos en Galatea, un diseñador muy creativo con la ambición de participar en varios proyectos a la vez. Decididos a participar, Chucho se pondría en labor de escribir el guión, junto con Jessica Ruiz, que se puso manos a la obra para dibujar el proyecto. Yo soy Jessica Ruiz, soy ilustradora digital, estudié diseño gráfico en el Instituto Tecnológico de Sonora, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, México. Yo me dedico pues a eso, a la ilustración digital, a veces también ayudo a Chucho haciendo cómics para sus redes, por lo general trabajo independiente, ¿no? Y de hecho el show de City
Tigrecito ha sido mi primer trabajo de cómic. Los dos entramos a la convocatoria, yo sin saber nada de composición de cómic, cómo comenzar, cómo iniciar. De hecho, los primeros yo estaba de ¿qué voy a hacer? Nunca he hecho un cómic, no sé componer, no sé escribir, no sé nada. Y me fui preparando, fui aprendiendo sobre la marcha. Así llega el show de Osita y Tigrecito, cómic de 2026 en donde veremos a Tigrecito Rodríguez, el nervioso e histérico conductor de televisión, decidido a que todo sea perfecto en su nuevo show. Pero por el otro lado tendremos a Osita Osorio, una copresentadora distraída, irresponsable y en muchos casos un absoluto agente del caos. ¿Qué será el principal motivo que a lo largo del show se salgan del libreto cada vez más? Es un tipo de humor que recuerda dinámicas de personajes sacados directamente a finales de los 60 y media de los 70, en caricaturas de Hanna-Barbera como Oggy Doggy and Doggy Daddy, o como fue conocido aquí en Latinoamérica, Canuto y Canito, o incluso en stand-ups de la época golden aquí en Chile, con Dinamita Show y algunos símiles. Dinámica en la que tendremos a un personaje cargando con la voz de la razón y otro personaje más impulsivo, inocente y problemático. Tigrecito terminará adoptando ese rol prácticamente de un padre sobreprotector y Osita parece haber nacido hace 5 minutos. Lo que terminó pasando aquí es que ya teníamos a los personajes. Los personajes habían nacido solamente una vez porque estábamos dibujando y ya. Entonces simple y sencillamente decidimos como que posicionarlos en un escenario como que divertido. En este caso, pues un show de televisión. Jessica Ruiz se encargaría de los lápices y los sketches de comedia, y Chucho Calderón del guión, la composición y al mismo tiempo haciendo el trabajo de colorista, porque... En 2 semanas, nos aventamos el cómic en 2 semanas. Las primeras semanas sí era cuestión como que definir la idea y hacer pues más o menos como que la historia, pero en las siguientes semanas sí fue cuando tuvimos que dividirnos el trabajo literalmente. Dentro de finalista de la convocatoria One Shot habían varios cómics como Lily Recuerdos de mi mejor amiga, una historia que trata de cómo algunas ideas crecen hasta volverse imposibles de cortarlas de raíz. El sueño de papá, que inmiscuye a una hija buscando respuestas infiltrándose los sueños de su padre. Flores y tinta, un relato que trata temas sobre diplomacia, guerra y poder. Y en medio de todas esas historias está el show de Osita y Tigrecito. Es un cómic que de cierta forma desencaja al ser completamente de comedia. ¿Por qué? Nosotros quisimos hacer algo de comedia porque sentimos que últimamente en el cómic y pues en el entretenimiento en general todo es mucho drama, mucho llorar, mucha depresión, mucha suspenso, y la comedia se está dejando mucho de lado, por lo que decidimos entrar con un título de comedia. Fuimos, de hecho, si mal no recuerdo, creo que fuimos el único cómic de comedia que quedó finalista. Muchas eran historias como de romance o de denuncia social, o al mismo tiempo ya tomando algunas cuantas temáticas más fuertes. Entonces sí es interesante ver como pues que la comedia todavía sigue siendo valorada inclusive en el mundo del cómic, porque en el webcómic es muy común la comedia, ¿no? 4 paneles y un remate al final, pero en el cómic no lo es. Terminada la convocatoria y la final, dieron el siguiente paso: publicarlo en Webtoon para que el público pudiera acceder y disfrutar de esta historia. Y cuando se compartió el cómic a través de las redes sociales, alcanzaron el top número 5 entre los cómics de comedia de Webtoon Canvas. Comenzamos publicando el piloto en Webtoon, ahorita está disponible para su lectura en Webtoon. Estamos ya haciendo el capítulo 2, tenemos como 10 capítulos planeados más bien de cómo van a ser las tramas, ¿no? Y también actualmente me llegó una propuesta para hacer cuadernos, para hacer mercancía. Y lamentablemente, claro, publicitarlo en las redes sociales de la zona cero podría hacer que lleguen las críticas. Podrían empezar a cuestionar su éxito y decir que viene de un youtuber. Pero en realidad esta problemática no está solamente reservada a los youtubers, sino que incluso a creadores famosos de manga y cómic. Siempre está ese cuestionamiento de que el público lo lee no por ser bueno, sino porque quien lo creó es popular. Nos quejamos, pero hacemos exactamente lo mismo que hacen las editoriales, porque muchas veces nos olvidamos de revisar el proceso y solo vemos los números que una obra alcanza a tener. Primero hicimos pruebas con familia, con amigos, con conocidos, para que lo leyeran, para que nos dijeran qué pensaran. Y obviamente como son amigos o son familia nos van a decir, no, pues está bonito, mijo. Ya la prueba de fuego fue cuando ya quedamos finalistas y de que, ay, no manches, quedamos finalistas. Oh. Igual en el festival estuvimos dando que freebies, conociendo artistas, conociendo gente, y a todos los que les mostrábamos el cómic les gustó mucho. Al final lo que pasó es que el acercamiento, bueno, como que la aceptación que tuvieron los personajes de Osita y Tigrecito, sí, fue bastante llamativa por muchas personas. Personas que estaban invitadas al festival como invitados, nos estaban platicando mucho de cómo habían disfrutado del cómic, se rieron con el cómic. Estamos hablando de al festival se les invitó a Ale Pérez, que es director de cine, o a Gus Cosío, que pues por mucho rato ha sido la mano derecha de Jorge Gutiérrez. Entonces hubo muy buen feedback por parte de ellos. Por supuesto que ayuda a tener números para darte visibilidad. Por supuesto que con números se presentan más oportunidades. Pero a pesar de todo eso, si el cómic alcanzó el reconocimiento por parte de la industria,
historia, si quedó como un finalista, ¿no será porque en realidad tenemos que leer estas historias primero antes que prejuzgarlas? Pues es algo que simple y sencillamente se resuelve si invitamos a la gente a que lo lean. Osity Tigrecito no tiene absolutamente como que nada de la marca que tengo como youtuber o como influencer. Osity Tigrecito simple y sencillamente es su propio mundo. Es algo que puede disfrutarse por separado sin que tenga como que la marca La Zona Cero ahí estampada en todos lados. Entonces, si no lo han visto, la verdad es sí es cuestión de invitar a la gente a que lo lea y que lo cheque por su propia cuenta para que note la historia. Claro que pues uno cuando chico hace cómics de, no sé, de los personajes que le gustan, así, eso yo lo hacía mucho en la primaria, pero este es mi primer cómic que hago ya en serio para narrar una historia, para que se entienda, para que se comprenda. Y la verdad sí estoy muy satisfecha con el resultado. Como digo, o sea, yo nunca había hecho un cómic en forma, estuve aprendiendo sobre la marcha y pegó. O sea, la verdad, nos sorprendimos bastante. Al final, la conclusión general de todo esto es bastante obvia. ¿Hay buenos cómics de youtubers allá afuera? Pues claro que sí. Al final del día, el youtuber no es más que otro creador más. Otro artista más con ganas de contar una historia. La línea entre lo que es un cómic de youtuber como extensión de la marca personal y los youtubers que buscan posicionarse como autor es algo que se difuminó precisamente por estos casos con los escritores fantasma. Obras que fueron el piloto y que aún siguen naciendo a día de hoy. Pero la naturaleza misma del cómic ha traído consigo a youtubers que buscan hacer un trabajo de autor. Como que eran antes, no me preocupa, de hecho, las visitas. Y es algo que quiero como cubrir acá. TVNauta nunca ha sido... Voy a serles muy honesto. Necesito empezar con algo. TVNauta nunca ha sido rentable. Eso es algo que siempre les he dicho. Nautrash es rentable. Nautrash me ayuda mucho a solventar gastos. Nautrash gana el doble de TVNauta. Asimismo, si un youtuber va a intentar adentrarse a un mundo como autor de cómic, hay algo que tener en cuenta. Y es siempre asesorarse con un profesional. Bonache, Andrés Garrido, Lucas Gutiérrez, Jessica Ruiz. Esos son los nombres de los artistas que decidieron dibujar estas historias. Y ellos, con toda su experiencia y carrera a sus espaldas, les dotaron a estas historias todo lo necesario para hacer unos muy sólidos cómics. Yo no soy de la idea de que una historia deba tener más difusión que otra. Yo no soy de la idea de que unos sí deben ser artistas y otros no. Realmente no. La cosa es que yo con mis números, yo con mi alcance, yo con todo esto, al mismo tiempo acepto que hay muchas personas mucho más creativas que yo. Yo soy una persona muy ocupada, desgraciadamente, y no tengo mucho tiempo para estar haciendo cosas. He querido pitchar series, he querido pitchar proyectos y no se han podido hacer principalmente por factores que son ajenos a mí, que son respecto a cómo está funcionando la industria, entre más. Podría ser muy fácil para mí reunirme de un grupo de artistas y decir, hagan lo que yo quiero que hagan este proyecto que es mío, yo les pago y ahí lo vamos mediendo. No, realmente no, porque también muchos artistas también merecen tener un escaparate para poner sus ideas, su arte, sus historias. YouTube es uno de los más grandes titanes de la publicidad a día de hoy. Si ves una película, aquí puedes encontrar un sinfín de reseñas. Si quieres aprender a cocinar, ahí afuera habrá un youtuber colaborando con una marca y vendiendo sus productos. La cosa es entender las reglas de este juego para poder romperlas. O incluso, que a ti como espectador no te engañen. Porque la industria del cómic o videojuego youtuber no es tan distinta a la industria de cualquier videojuego o de cualquier cómic. Y asimismo, como los artistas merecen un escaparate, no está mal de que quieras aprovechar tus números para publicar una historia. La naturaleza del cómic en sí mismo trae mucho a sus espaldas. Para los libros siempre habrá 10 o 100 escritores fantasma dispuestos a firmar un contrato y ganar dinero, porque vivir del arte nunca ha sido fácil. Pero el cómic al menos siempre estará acompañado de un artista con ganas de dibujar y plasmar esta historia. El libro de youtuber viene de una naturaleza mucho más industrial y pavimentó el camino para que así el cómic rara vez no venga desde el corazón. Enamorarse de la historia en la que estás trabajando es parte del proceso. Y vaya, cada uno de estos dibujantes o historietistas que han acompañado a los youtubers para contar su historia, se nota que se han enamorado de estas ideas. Yo mismo valoro mucho más el trabajo de un cómic. Después de que me han encargado el trabajo de hacerle un tráiler, o ha venido alguien a querer que los ayude con sus ideas y proyectos. Porque al final del día, la crítica de una obra solo tiene sentido con la recepción. Pero este video no termina aquí. Aún faltaría ver un cómic de youtuber en el que se pongan en juego todos estos elementos. Y a propósito, o por accidente, terminó encapsulado todo en una misma obra. Así que si quieres ver cómo todas estas piezas conectan unas con otras, revísalo en este video. Muchas gracias al Chucho Calderón por darme la entrevista que vieron en este video. Soy muy fan de su contenido. Y recuerda, no te olvides de pasar por Stop. En el análisis que hice de eso, ya esta toma se queda pico.